Es que esta es una de las comparativas del año. iPhone 17 Pro Max contra Google Pixel 10 Pro XL. Hablamos de dos marcas que al margen de las especificaciones, al margen de los números, buscan darnos una muy buena experiencia de software, una muy buena experiencia de usuario, que sean la mejor cámara, que tengan la mayor optimización para que la batería dure más. Todo eso es lo que luchan estas dos firmas, Apple y Google. Así que vamos a ver cuál nos acaba convenciendo más, porque hay obviamente una parte en la filosofía de estos dispositivos que está al margen del resto del mundo. Así que como siempre vamos a empezar por lo que notamos a primera vista, la impresión, el diseño. Lo primero que notamos de estos dos dispositivos es que tienen peculiaridad. A mí me gusta mucho que cuando tú ves un iPhone ya prácticamente reconoces siempre por este sistema de cámaras que es un iPhone. Este año le han alargado el módulo, lo han hecho cuadrado, esa es un poco la novedad, por así decirlo, en el diseño de los iPhone, pero sigue manteniendo lo que ya tenía, así que no deja de ser para mí reconocible. Y es un poco lo mismo que le pasa al Pixel. Tú ves esta píldora centrada en la parte trasera y ves un diseño que es reconocible, y es que llevan años haciéndolo de esta manera, y eso a mí me gusta. Al margen de que te guste más o menos el diseño, me gusta la personalidad que le imprimen. Así que es toda una declaración de intenciones cuando pongo uno pegado al otro y veo que tienen las mismas dimensiones prácticamente iguales, con la misma curva y con el mismo todo, que veo que pesan exactamente lo mismo, 233, 232 gramos, es que es prácticamente el mismo peso, y los dos rivalizan en darnos la mejor experiencia en software de un dispositivo móvil, con sus diferencias y tal. Como digo, hay bastante parecido en estos equipos, por lo que si analizo los laterales, lo que veo es que en la parte de la izquierda tenemos botón de encender y apagar la pantalla y subir y bajar volumen en el caso del Pixel, y este iPhone lo que tenemos es el botón de la cámara, el botón cámara, que ya lo he comentado en otras ocasiones. Me parece que ha perdido un poquito de feeling respecto al año anterior, como que le han dado menos importancia. Se nota que el año pasado era la novedad y había que venderlo mucho, y este año como que ha pasado a un segundo plano, pero que sigue siendo más o menos igual de útil. Y luego en la parte de la izquierda el iPhone tiene botón de subir y bajar volumen, así como el botón acción que puedes configurar para diferentes acciones, como poner el móvil en silencio o encender la linterna, esto que cada uno vea para que lo necesita. Y en el caso del Pixel está totalmente limpio. Luego la parte de arriba es el iPhone el que está totalmente limpio, y es este Pixel que tiene la ranura de la SIM, que ahora analizaré, porque voy primero con la parte de abajo, que es exactamente igual: speaker, altavoz, puerto USB-C en los dos dispositivos. Como decía, si sacamos la ranura de la SIM en cada uno de los móviles, pues lo que encontramos es que hay una pequeña ranura para una micro SIM, y es importante dar el dato: los dos son compatibles con eSIM, es decir, los dos van a poder meter cualquier tarjeta virtual, de forma que es práctico, sobre todo si viajas, que en este caso creo que gana bastante esa funcionalidad. Y ya que estoy así con temas de conectividad, decir que algo que me gusta mucho de estas dos marcas es que los dos van a tope con la conectividad inalámbrica. Los dos tienen Wi-Fi 7, los dos tienen Bluetooth 6, que para mí son los nuevos estándares. Si hablamos de un móvil premium, hoy en día tiene que tener estos estándares, y a mí me gusta que los hayan incluido. Y de igual forma, el puerto USB-C del que hablaba es un puerto USB-C 3.2 de segunda generación, por lo que vamos a poder tener salida de vídeo, una conexión rapidísima a la hora de pasar archivos, aunque los dos luego tienen sistema para transferir y demás. Como digo, los dos tienen una muy buena conectividad en lo que el puerto, eSIM y estándar se refiere. Pero voy a terminar con el diseño porque me siguen pareciendo cosas interesantes, como el acabado de aluminio que tenemos en los dos dispositivos, tanto en el marco del Pixel como en la parte esta trasera, toda la metálica es aluminio. Y luego, sin embargo, tenemos como un recuadro en el caso del iPhone que es de cristal, que es similar al que tenemos en el Pixel, es decir, toda la trasera del Pixel se da como la misma sensación, es un cristal mate que yo creo que es muy elegante en los dos dispositivos, me gusta mucho. Obviamente uno tiene una manzana mordida y el otro tiene un AG de Google, pero ya que estoy aquí hay algo que comentar que me parece también muy relevante, y es que si utilizo cualquier accesorio MagSafe en un dispositivo, también es compatible en el otro, porque sí, este Google Pixel por fin tiene la conectividad MagSafe sin ningún tipo de funda, sin ningún tipo de adaptador. Por lo tanto, como tenemos las mismas medidas, como tenemos los mismos pesos, como prácticamente es igual, yo me atrevo a decir que todos los accesorios que pueden servir en el iPhone, cualquier batería externa, es perfectamente compatible con este Pixel, y eso lo celebro muchísimo, porque una de las grandes ventajas que suelen tener los dispositivos de la manzana mordida es que tienen más accesorios, que obviamente son dispositivos que se venden mucho, obviamente son dispositivos muy caros, y hay muchísimas empresas desarrollando accesorios para esos móviles tan caros. Claro, los Pixel, tal vez por falta de popularidad, no han gozado de tantísimos accesorios en el mercado, así que es muy interesante que todos los que son compatibles con el iPhone sean compatibles con el Pixel, incluso los que son MagSafe. Luego hablaré de velocidades de carga inalámbrica y demás, pero por lo menos decir esto, que a nivel de diseño me parece interesantísimo. Y por supuesto, lo interesante de un buen diseño es que sea resistente. Sí, esta trasera del iPhone viene con Ceramic Shield de primera generación, que ya lo dije el año pasado cuando hablaba de la pantalla del año pasado, que la tengo hiper rayada, se rayan con mirarlas. El Ceramic Shield de primera generación es bastante deficiente. Obviamente, si la gente ha comprado un móvil del año pasado, el 16 Pro, 16 Pro Max, y
y lo ha protegido bien con una funda, con un plástico, no ha tenido problema. Pero este año, como le han puesto esa protección a la parte trasera, pues se araña. Luego, sin embargo, la parte frontal sí parece que esté resolviéndolo mejor que el año pasado. Y es que sí, en el frontal este iPhone tiene Ceramic Shield de segunda generación y aquí se nota el salto que hemos dado porque de verdad se nota bastante la parte trasera de la frontal. Y en el caso del Pixel me gusta porque tanto el acabado frontal como el acabado trasero viene con Corning Gorilla Victus 2, una protección muy buena. En el caso del Galaxy, por ejemplo, tenemos Armor en el frontal, lo cual a mí me hubiera gustado más, pero tampoco me voy a poner aquí a romper los móviles a ver cuál sufre más, pero sí que os puedo decir, habiendo probado estas tecnologías, que la trasera del iPhone va a sufrir más que la trasera de este Pixel y que la frontal de este Pixel, la pantalla frontal, va a sufrir más que la de este iPhone. Pero tampoco hay que agobiarse en exceso. Cierro el aspecto de la protección lanzándolos al suelo y mojándolos un poco para que veáis que los dos tienen protección IP68. En el caso del iPhone tenemos 6 metros durante 30 minutos de protección y en el caso del Pixel tenemos 1,5 metros 30 minutos, es decir, una protección también un poco inferior. Y eso sí, siempre hablamos de agua dulce, que eso es algo que nunca decimos, y es que si quieres bucear ya puede ser en una piscina porque no vas a poder hacerlo en la playa, no está protegido contra el agua salada nunca, así que bueno, eso también es importante que ninguno de los dos lo garantiza. A partir de aquí, ya que hablaba del frontal de los dispositivos, algo a nivel de diseño interesante es el marco, y es que este Pixel ha sido un poco criticado con aquello de los bordes un poquito anchos. Yo creo que también depende un poco de los gustos, porque por ejemplo yo prefiero tener la cámara dentro de la pantalla así pequeñita, la parte superior centrada, en lugar de toda la píldora, que sí, que tiene sus ventajas, pero digamos que lo que ganas por un lado lo pierdes por otro. Y en el iPhone creo que tiene unos bordes muy bien, muy correctos este año, la verdad es que es un salto para mí de calidad de la pantalla bueno, pero fijaros que no solamente es el borde de la pantalla, sino también el borde metálico. En el caso del Pixel se me hace un poquito más ancho, también es un poquito más redondeado para que sea más ergonómico, más cómodo de coger. Yo creo que los dos, en este sentido, como las medidas son muy parecidas, no noto una diferencia clara en ese aspecto. Como he dicho, peso y demás es bastante similar, por lo que yo creo que en diseño va más en gustos, al margen de estas pequeñas cositas que te pueden gustar más de un lado o más de otro. Obviamente, dicho lo de la cámara dentro de la pantalla, eso, el que la del iPhone sea un poquito más grande y tengamos toda la píldora, tiene una cierta ventaja, y es el desbloqueo facial. Es que sí, este iPhone tiene desbloqueo facial Face ID y es un desbloqueo muy seguro porque utiliza el sensor infrarrojos también para poder trazarte no solamente con la cámara normal, sino también con la de volumen, por así decirlo, mientras que el Pixel, pues esa cámara no la tiene. Claro, te desbloquea de forma facial, rápido, seguro, dentro de lo que es el software, pero no tiene esa cámara. Lo que tiene como desbloqueo seguro que el iPhone no tiene es el desbloqueo por huella dactilar de forma ultrasónica. Y esto es algo que a mí me gusta muchísimo porque yo sí que prefiero claramente el desbloqueo por huella dactilar rápido, que en este caso se me hace más cómodo. Y obviamente depende del uso que tú le des. Si usas mucho la mascarilla, eres médico, o muchos guantes también, porque estás siempre al aire libre, pues también dependerá de cuál te guste más o te guste menos, porque a eso me dedico. Intento hacer comparativas muy detalladas para ayudar mucho a la gente y que así tomes la mejor decisión, porque hablamos de móviles bastante caros, así que si te está ayudando, ya sabes que el like valora el esfuerzo y por supuesto que puedes premiarlo dándole a suscribir y activando la campanita, ya que así estarás realmente suscrito. Además, si me dejas un comentario ya sería 10 de 10. Así que vamos con la pantalla. Algo que se ha convertido prácticamente en un estándar es el subirnos a los números 6,9 y 6,8 pulgadas que tenemos en el iPhone y en el Pixel respectivamente. Es decir, tenemos un tamaño de pantalla grande y las dos tienen tecnología LTPO. Es decir, si lo pongo a cámara lenta vais a ver cómo se ve de forma fluida, pero un poco diferente, porque sí, los dos asumen 120 Hz de refresco, lo que sería el refresco de la pantalla, pero mientras que el Pixel lo muestra como más rápido y incluso la cámara lenta se ve como más difuminado, a la vez como que el iPhone está como más enfocado todo el rato, no sé, es diferente, juzgadlo vosotros mismos en esta toma, porque también os digo que a la hora de probar la pantalla, las dos se sienten muy rápidas, el ojo humano yo creo que ya no detecta este tipo de cosas si no es con cámara lenta, pero sí es cierto que a nivel de calidad las dos son muy buenas, es decir, las dos tienen una resolución 1320 x 2868 en el caso de este iPhone, que como veis se ve realmente muy bien, tecnología Dolby Vision, tecnología XDR OLED, HDR10, y luego hablaré del brillo, porque en el caso de este Pixel, vamos a ver la comparativa, tenemos HDR10 Plus, también tenemos, como decía, una tecnología OLED, y yo particularmente he hecho a faltar Dolby Vision, pero ya esto es una cosa un poco personal, porque luego a nivel de brillo, como decía, este iPhone nos da 3000 nits de brillo pico y este Pixel 3300. Yo, como siempre, lo he puesto a prueba. He utilizado el luminómetro, lo he puesto en cada uno de los colores, rojo, verde, azul, para ver en qué momentos suben y bajan estos brillos, y lo cierto es que el Pixel tiene como un poquito más en todos los colores, e incluso cuando lo he puesto a la luz del día, como siempre, me gusta grabar esta toma para que veáis, no es
es un sol de mañana intenso, pero sí que se aprecia como el Pixel tiene como un poquito más de brillo. Yo creo que es una diferencia muy sutil y yo particularmente, puesto que uno tiene HDR10 Plus, el otro HDR10, otro tiene Dolby, el otro tiene un poquito más de brillo, yo lo consideraría un empate porque las dos están realmente a muy buen nivel. En esto hoy en día yo creo que hay muy buen nivel en todos los móviles y sé que muchos en temas de pantalla me pueden decir, no, pero el iPhone tiene una protección antibrillo, o sea, antirreflejos que han puesto este año. Yo la considero un poco meh, es decir, está mejor que lo que teníamos porque era nada, así que está mejor que lo del Pixel porque no tiene nada, pero como creo que hay mucho margen de mejora y lo he podido comparar contra el Galaxy y he notado cómo el Galaxy sí que se nota que está un paso por delante, no creo que haya tanta diferencia a la hora de después el brillo. Es decir, si el brillo es superior, acaba comiéndose esta capa antirreflejos del iPhone de forma fácil, por lo que de nuevo me remito a la prueba del brillo y de la luz del día y creo que es que aún así el Pixel se veía mejor sin capa antirreflejos. Así que por eso digo que para mí es un empate técnico. Por lo que pasemos al siguiente punto. Hablemos del software. Y es que aquí creo que es donde los dos móviles más brillan. Si acaso he hecho a faltar en el caso de los Google, de los Pixel, un poquito más de personalidad, con aquello de desmarcarse del resto de marcas Android, tipo Xiaomi, tipo Samsung, tipo, pues yo que sé, las típicas Oppo, Vivo, Honor, como que ese tipo de marcas intentan darle un poquito de personalidad y Google tiene que mantenerse en el plan estoico de no, yo doy Android puro. Y a veces he hecho a faltar como un poquito de esa personalidad. Y la personalidad que tiene Android puro, pues sinceramente no es que me encante. O sea, tanto los colores pastel como los diseños de Google, ya lo he dicho en más ocasiones, es muy reconocible. Tú ves una aplicación de Google y sabes que es de Google, pero a la hora de tener una carpeta de un montón de aplicaciones de Google, pues todas me parecen un poco la misma. Así que hay una parte en esto de que a mí no me encanta el diseño de los Pixel, pero hay otra parte que le considero muy personal y muy único en lo que hace. Y esto respecto a la interfaz propia del sistema operativo. Si hablamos de iOS 26, a mí me parece un poquito más dinámico, colorido, tiene opciones que a mí me gustan más. En cuestión de personalización, Apple se ha puesto las pilas a un nivel rapidísimo y en un par de años tenemos verdaderos hallazgos de personalización en el sistema operativo que a mí me encantan. Esto, como digo, es interfaz. Luego, si hablamos de actualizaciones, los dos son lo mejor que tenemos en el mundo. Esto es importantísimo dejarlo claro. Si sale una nueva versión de Android, en este caso tenemos Android 16, se actualizará al día, mientras que este iPhone también se actualiza al momento. Es decir, están muy bien en este aspecto porque aunque muchas marcas nos garanticen años de actualizaciones, no con la velocidad con la que lo hacen estos dos. Y en eso son líderes indiscutibles y referentes únicos. Y como siempre me gusta dividir el software, el conjunto, en tres bloques: la interfaz, que te guste más o te guste menos, lo que es las actualizaciones, que es algo muy importante, y el tercer punto es cómo están a la vanguardia de inteligencia artificial. Y en ese caso, Google, para mí, arrasa. O sea, creo que en ese aspecto, Gemini integrado de forma totalmente gratuita, de nuevo lo mismo. Si Apple se tiene que aliar con ChatGPT para darnos una alternativa de calidad a lo que era Siri, pues en este caso Google directamente compite contra ChatGPT en software. Ahí Google está aguantando el tipo. No voy a entrar en cuál es mejor a día de hoy, ChatGPT o Gemini, pero yo creo que es también depende para qué. O sea, ya he hecho comparativas específicamente de esto en el mismo móvil exactamente para ver cuál me gusta más y creo que una gana en una cosa, otra gana en otra, así que en cualquier caso la comparativa es más que justa, pero es que, repito, Google es dueña también de Gemini, mientras que Apple no es dueña de ChatGPT. Así que aquí es donde notamos algunos problemas de integración, a veces no te entiende bien, se nota que no funciona de la misma manera toda esa parte inteligente que tenemos en los Pixel, y de igual forma podríamos hablar de Circle to Search, una especie de opción que han puesto en iOS 26 con capturas de pantalla inteligentes que tienen que pagar después también a Google una pequeña patente para poder buscar con Google. Es decir, en mucha de la parte inteligente de los móviles hoy en día Google lleva la delantera y hasta Apple tiene que aliarse para poder incluir ese tipo de opciones porque son realmente útiles y son realmente geniales. Así que en esto yo considero que Google va a la cabeza, y además podríamos hablar de la integración con el modo escritorio, que esto ahora mismo está en pañales y se nota que el Pixel todavía no está ahí, y que en esto Samsung lleva la delantera, lleva desarrollando Samsung DeX desde hace muchos años y aquí sí que nos da una interfaz de escritorio perfecta. Google ha asumido este nuevo rol de cara a Pixel y ellos mismos han asumido que quieren sustituir todo Chrome OS con los móviles Android, y esto de verdad a mí me parece una noticia maravillosa. Y en todo esto que estoy diciendo, que me parece de lo mejor del software del mundo actual, pues Apple ni está ni se le espera. Luego sí, obviamente, tema de AirDrop. Pues AirDrop es maravilloso si compatibilizas un ordenador de Apple con un dispositivo, con el iPhone, ¿no? Pues en este caso se pasa genial. En el caso de Google tenemos Quick Search, que es maravilloso entre los móviles Android, pero sin embargo no hay dispositivos PC Android. En este caso ya va por marcas. Samsung se compatibiliza con los Samsung, Xiaomi se compatibiliza con los Xiaomi, o ahora acaban de lanzar la compatibilidad con los Mac. Van como por marcas y como por opciones y desarrollos independientes.
independientes. Y es ahí donde sí que me gusta mucho el ecosistema de Apple. Así que de nuevo, creo que cada uno tiene sus pros y sus contras y depende de cuál te guste más. Pero sin duda, en esto son el debate más difícil que hay hoy en día, porque son realmente muy buenas. Es que lo mejor que hacen estas dos marcas es software, esa es la realidad. Y es que es interesante tener esto claro, porque son marcas que muchas veces dejan elementos importantes en otro tipo de móviles, que los dejan como un poco de lado, porque lo que les importa es la experiencia del usuario y el software más que el producto de hardware. Y esto se refleja claramente en el procesador. Mientras que en el iPhone sí que tenemos un procesador para mí de excepción. Estamos hablando del chip Apple A19 Pro, procesador de 3 nanómetros, que es un auténtico bicho y una auténtica barbaridad. En el caso del Google, pues lo que tenemos es el Google Tensor G5, es decir, de quinta generación, también de 3 nanómetros. Creo que está muy pensado para la inteligencia artificial, creo que tiene sus valores y que, claro, cuando hablamos de potencia bruta en lo que es una comparativa de benchmark, pues sale perdiendo, pero claramente. Pero lo cierto es que Google no está dando mal rendimiento en el sistema operativo y garantiza años de software y garantiza que a futuro esto va a seguir siendo solvente y rápido. Y tienen fama de ello, pero también es cierto que hablamos de Android. Es muy probable que el día de mañana, dentro de 2-3 años, llegue un juego muy tocho y que pues, esté pensado para móviles de gama alta. Y claro, ahí hablan de potencia bruta, como este benchmark. Y ahí se estarán enfocando como que mínimo tengas un S24, un S25 Ultra, es decir, un móvil de hace 3 o 4 años, pero que fuera lo mejor del mundo. Es decir, un chip Snapdragon 8 Elite de tercera, cuarta generación. Y claro, ahí pues este Pixel va a salir perdiendo. Y esto obviamente son elucubraciones mías, porque a día de hoy, repito, no da ningún tipo de merma, ningún tipo de pega, ningún tipo de sensación de que vaya a ir mal, ni muchísimo menos. Pero no puedo poner la mano al fuego, y es una realidad. Así que es así como llegamos al final de la comparativa para 3 aspectos fundamentales, como son el precio, obviamente, la cámara, algo en lo que se enfocan mucho estos dispositivos, y la batería. Y voy a empezar por la cámara. Hace poco pude realizar un test de cámara, analizando todo, la cámara frontal, la cámara trasera, pude grabar vídeo, en este caso estaréis viendo ahora mismo a pantalla partida cómo se veía el vídeo en 4K. Ojo que este Pixel también grabaría en vídeo 8K, que es una cosa interesante que este iPhone para mí se queda atrás al no haberlo incluido en este año. Y lo pude probar haciendo fotos retrato, vídeo retrato, para ver cómo eliminan el fondo, en este caso de forma dinámica. También lo pude probar haciendo retratos difíciles como el de la valla, en el cual solamente el iPhone y solamente el Pixel lo hicieron bien, solamente todos los dispositivos se enfocaron de forma correcta. Y después probé el zoom, es decir, iba probando el zoom por 2, por 5, por 10, y luego ya el máximo. Y es que el máximo zoom que nos deja el iPhone es un por 40, pero este Pixel se sube al por 100. Y claro, es un momento maravilloso para repasar las lentes que tenemos en estos dos dispositivos. Mientras que en el iPhone tenemos lente principal de 48 megapíxeles, gran angular y telefoto de 48 megapíxeles también, en el caso del Pixel tenemos en la principal de 50 megapíxeles, el periscopio de 48 megapíxeles y el ultra gran angular de 48 megapíxeles. Así que ¿dónde está la trampa? ¿Dónde está el truco? Si nos habían contado que los grandes megapíxeles servían para subirse mucho a estas grandes distancias en fotografía, y ya veis dónde estaba al principio la fotografía, dónde está al final y cómo está el Pixel respecto al iPhone. Pues bien, esto es básicamente por el tratamiento de inteligencia artificial que también le ha metido Pixel a las cámaras. Y esto no digo como algo malo, sino como algo bueno, porque los dos utilizan el software, eso lo tenemos que tener claro, y el iPhone muchas veces es mejor que otro tipo de móviles porque está mejor desarrollado en software. Repito, estas dos marcas hacen software, no hardware, es aquí donde más brillan. Así que es importante toda esta prueba, incluso nocturna, que acabo de poneros de fotos, vídeos, para que veáis cómo ejercitan cada una de sus lentes en las condiciones de poca luz, en diferentes pruebas, y que juzguéis vosotros mismos cuáles os gustan más, cuáles os gustan menos, porque yo lo que sí que tengo clarísimo es que este Pixel tiene un tratamiento de inteligencia artificial que es épico, que es brutal. Es que ya lo pude probar cuando estaba por la noche haciendo una fotografía a un matorral, era un borrón, es que literalmente era un borrón, pero después te entregaba una foto maravillosa, donde se notaba que la había procesado, se nota además que está procesándola y te la reentrega, y en ese caso, de verdad, se agradece, porque tú realmente lo que notas es que has hecho una foto a una cosa y tienes una fotografía correcta, que está bien. Es que incluso cuando probaba las tomas nocturnas, yo lo que notaba es que este Pixel veía en la oscuridad, no había nada de luz en el estudio, y sin embargo podía ver lo que había en las cosas prácticamente como si fuera infrarrojos. Es una locura lo que hacen las dos cámaras, pero para mí la del Pixel está un pasito por encima. Creo que este año ha arrasado en cuestión de cámara, sobre todo por esta última parte que acabo de comentar, donde ya Google lidera, que es en esta parte de software por inteligencia artificial. Así que yo no tengo dudas de cuál me gusta más, pero como siempre os remito, y os voy a dejar seguramente en un comentario fijado, el vídeo de test de cámara completo por si queréis seguir profundizando en este aspecto y queréis ver, oye, no, el mayor detalle de tal. En ese vídeo ya hablo de todo, de la estabilización y de todos los pros y contras, pero yo, en este caso, después de haberlo probado y con toda la información que tengo a día de hoy encima de la mesa, con sus pros y sus contras, no es perfecta, la del Pixel me gusta más. Y ahora me gustaría dejaros una prueba de sonido para que juzguéis vosotros mismos cuál os gusta más.
Y después de todas estas pruebas nos queda la batería. Y es que a mí no me duele ni lo más mínimo en decir las cosas que me gustan de uno y me gustan del otro. He dicho que la cámara me gustaba del Pixel, pero la batería, el iPhone. Es que me ha gustado muchísimo más. Está súper bien trabajada este año. Creo que es el gran salto que han dado en esta generación. Se nota que es un poquito más gordito que el año pasado, un poquito más pesado, pero una batería que realmente cumple y que ahora sí está al nivel de lo mejor del mundo. Y es que estamos hablando, por una parte, de forma nominal, 4.800 y pico miliamperios en la versión que tengo yo, que es la que tiene tarjeta SIM, y 5.200 en el caso del Pixel. Los dos están bien optimizados, los dos van a notar una realidad buena, pero digamos que el iPhone es un 9 en batería y el Pixel es un 8,7, algo así. O sea, estaría cerca, pero se nota que está un pasito por encima este iPhone en lo que sería prácticamente todo, porque por una parte nos dura más la autonomía, tenemos un procesador más eficiente, también hablaríamos de una carga rápida, que en este caso es más o menos similar, de 45 vatios, 25 vatios de forma inalámbrica con el mismo estándar MagSafe Qi 2, es decir, en aspectos de velocidad iguales y en aspectos de duración un poquito mejor el iPhone. Por lo tanto, dentro de que los dos son muy buenos, porque estamos hablando de móviles muy buenos, entendeme cuando digo que el Pixel es un poquito inferior respecto a este iPhone. Así que después del repaso completo de pantalla, de diseño, de cosas que te pueden gustar más, que te pueden gustar menos, de el sonido que te parece a ti, la cámara que te parece a ti, la batería que he comentado, todo, nos queda a analizar el punto para mí más importante, que es cuánto cuestan estos dos super bestias. Y por una parte, este iPhone se comercializa desde los 256 GB en 1.400 y pico euros, que además se comercializa en super naranja, en super azul oscuro y en super plata clarito. No sé, los colores del iPhone Pro de este año. Y es importante esto de los 256 GB porque ese es el factor competitivo que tienen los Pixel. Y es que la versión de 256 sale por 1.299 euros y es la versión de 512 GB la que se sube a 1.400 y pico. Es decir, prácticamente sería el mismo precio si tuviéramos el doble de almacenamiento en el Pixel que en el iPhone. Y si quieres la versión de igual almacenamiento, es más económico el Pixel. Se comercializa en este gris azulado que acabáis de ver, negro, blanco, son bastante sencillos, y luego un verde que para mí lo más interesante es que tiene los detalles en dorado y para mí es un toque estético interesante. Pero como he dicho, a nivel de precio el Pixel sale más económico, por lo que ya depende de las ofertas que pilles, de Black Friday, de Navidades, de lo que haya por ahí en el mundo cuando estéis viendo este vídeo, porque yo lo que sí que tengo claro es que el Pixel calidad-precio es mejor que este iPhone por aquello de que en todo está más o menos a la par. Hay cositas muy pequeñas que te pueden gustar de un lado, muy cositas que te pueden gustar del otro, pero en cualquier caso hablamos de dos super bichos y el iPhone es un poquito más caro, pero también es cierto que tiene a la gente muy fidelizada con iOS y con muchos aspectos. Si ya te has comprado un reloj de la firma, seguramente estás esclavizado, por lo que también va a depender mucho de qué opciones tienes a la hora de comprártelo. Pero mi recomendación es que el Pixel y el iPhone están muy a la par y que te vas a ahorrar un dinero con el Pixel, pero eso ya depende de cada uno. Espero que te haya gustado el vídeo, como decía antes, el like valor esfuerzo. Yo soy Jorge, esto es Tu Tecnomundo y aquí te dejo vídeos para que nos sigamos viendo. Ojalá que sea así y que nos veamos en muchos más. Hasta luego.